Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Un viernes con mucho tráfico en la ciudad, actividad intensa comercial en el Gran San Salvador. Llegamos al final de la semana productiva. Gracias por su sintonía a lo largo de toda esta semana. En esta oportunidad el tema: las elecciones para magistrados a la Corte Suprema de Justicia, mes de elecciones y nada menos importante que la del 21 de febrero, donde la comunidad jurídica elige, vota para seleccionar a sus mejores candidatos y candidatas a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Nacional de la Judicatura. En esta oportunidad damos continuidad al tema por la importancia para el sistema judicial, porque no hay situación de mayor indiferencia que este tipo de elecciones. Históricamente no han gozado de la cobertura de los medios de comunicación y es importante que nosotros podamos, como sociedad salvadoreña, tener magistrados y concejales que sean probos, que sean independientes, que apliquen la justicia, que hagan prevalecer todas sus competencias y capacidades técnicas jurídicas al servicio de la sociedad salvadoreña. En esta oportunidad presento a la maestra Oneida Cáceres, quien es candidata a la Corte Suprema de Justicia. Maestra, gracias por aceptar mi invitación. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado Sosa. Es para mí un honor estar en este escenario. Muy importante poderme dirigir a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Bueno, maestra, sabemos de su trayectoria profesional. Usted ha formado cantidad incontable de profesionales de las ciencias jurídicas y de otras áreas afines al derecho, como maestra, como docente universitaria, como catedrática especializada. ¿Cómo toma la decisión de dejar a un lado esa etapa que tanto le gusta en la formación académica, en la lucha medioambiental, para aspirar a llegar a la máxima magistratura en El Salvador? Bueno, en primer lugar, siempre me he considerado una persona que llego a un lugar y genero cambios. Entonces he estado en una situación en donde los valores éticos, por ejemplo, no se respetan, un proceso de justicia que cada vez se está transformando, y en ese proceso de la justicia transformadora yo creo que yo me hice la pregunta y yo dije, bueno, si yo me incorporo a este tipo de contienda, yo tengo que preguntarme el para qué yo voy a estar involucrada en estas elecciones. Entonces me considero con el potencial en primer lugar, en segundo lugar con la capacidad de poderme comprometer para poder generar esos cambios. Es decir, quiero colaborar, quiero aportar y quiero trabajar con honestidad. Esa es la parte que a mí me llama poderosamente la atención. O sea, muchas veces lo que hace falta es la valentía, porque ponerse en una vitrina en estas elecciones y que a algunas personas es probable que les parezca la candidata, a otros no, porque le falta esto, lo otro, pero yo creo que en esta parte yo me considero con esas credenciales que son las necesarias y principalmente estoy comprometida con los nuevos cambios. Así que esa sería como mi pretensión y tengo el deseo de trabajar por un país mejor. ¿Con qué asociación o asociaciones está propuesta usted, maestra? Sí, yo estoy representando al Círculo de Abogados Salvadoreños, con mucho honor. Háblenos para todos nuestros televidentes y la comunidad jurídica que a esta hora nos sintoniza. ¿Podría usted compartirles un resumen de su formación profesional, su vida como profesional del derecho en el país y parte de su trayectoria de trabajo? Muchas gracias. Fíjese que en mi formación como profesional
En primer lugar, bueno, soy abogada de la República de El Salvador, notaria, y me especialicé en derecho ambiental. Para eso yo tuve que irme del país porque no había una especialización en la rama jurídica, y tuve que ir a España a especializarme, y fue así como obtuve el título de máster en Derecho Ambiental. Con respecto a lo que es mi recorrido profesional, bueno, fíjese que yo empecé en un bufete de abogados. Tuve esa gran oportunidad de estar en esa escuela con el doctor Guillermo Trigueros Hijo. Posteriormente se me abre la gran bendición de estar en la Corte Suprema de Justicia, destacada en la Sala de lo Constitucional y en la Sala de lo Contencioso Administrativo. En la primera yo pude estar en los procesos, en las inconstitucionalidades, en los habeas corpus y en los procesos de amparo. Posteriormente yo me voy al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en el que he tenido también la gran oportunidad de ser la subdirectora de la Dirección Jurídica. También he colaborado como vocal suplente en el Tribunal Primero de Apelaciones de la PNC, y actualmente estoy encargada de la unidad ambiental del mismo ministerio. En cuanto a los escenarios en los que yo me he podido destacar, he podido colaborar también en la Escuela de Capacitación Judicial. Ya tengo más de 18 años de estar en la escuela, y también en los escenarios de las universidades por el mismo tiempo. Y en la Corte estuve más de 12 años trabajando, y también he colaborado a nivel de publicaciones con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Así también hemos hecho un libro, El Paradigma Ecológico, en donde yo he dado mi aporte sobre la inversión de la carga de la prueba en el proceso ambiental salvadoreño. Eso sería brevemente lo que ha sido mi recorrido profesional. ¿Cuál es la importancia, maestra, del derecho ambiental? Creo que hay muy poca sensibilización todavía en ese tema. Posiblemente muy pocos profesionales del derecho se han especializado en esta rama tan importante. ¿Cuáles son los principales avances como país? Fíjese que sí, hemos tenido avances, pero desde mi perspectiva no han sido lo suficiente, porque yo le digo, sí tenemos una cantidad de legislación muy importante, pero lamentablemente los gobernantes a nivel general en las diferentes administraciones no han tomado el tema ambiental como un asunto prioritario, un asunto de agenda política. Entonces, si no es prioritario, por ejemplo, el cambio climático global, si no es un tema prioritario, entonces puede haber legislación, pueden haber tratados internacionales, por ejemplo, el Acuerdo de París, u otros avances que hemos tenido en materia de legislación, pero no ha habido voluntad política para poder generar los cambios necesarios para decir que El Salvador ha avanzado sustancialmente en el tema ambiental. Y le voy a decir algo, por ejemplo, con respecto a la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en los procesos de amparo, todavía tenemos una jurisprudencia un poco cerrada, por cuanto en otros países ya se reconoce derechos a la naturaleza. Por ejemplo, hablar que un chimpancé es sujeto de derecho, no los mismos derechos, por ejemplo, del ser humano, pero por ejemplo el derecho a la libertad, el derecho a la vida, por la similitud que hay con el ser humano. En El Salvador todavía tenemos aquella jurisprudencia viejita que dice de que las obligaciones prestacionales que se encuentran establecidas en el texto constitucional son a favor del ser humano únicamente, y es imposible jurídicamente para los recursos naturales. Entonces hay que cambiar a la Corte. Si hablamos ya de mi llegada a la Corte Suprema de Justicia, yo creo que hay que hablar un poco de lo que es la transversalización del tema en cuanto a dar un cambio cualitativo en la jurisprudencia y que se pueda ver el cambio en materia ambiental. Maestra Oneida,
¿cómo ha estado el tema del enfoque de género en esta competencia, en este camino hacia las elecciones del 21 de febrero? ¿Cuál ha sido su experiencia? Sabemos que tradicionalmente nuestra sociedad pues, procede de una cultura machista, patriarcal, y tampoco vamos a negar, ni es un secreto de Estado, que incluso dentro de la comunidad jurídica, pues estos temas también tienen mucha relevancia y hay mucho camino que recorrer. Pero ¿cómo ha sido esa experiencia? Mayoritariamente son hombres los que están participando. ¿Y qué nos puede compartir a la comunidad jurídica y los televidentes? Sí, muy buena pregunta. Fíjese que es un tema de valentía, es un tema también de convicción y es un tema también que el proceso en sí mismo de la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia sí es un valladar, porque realmente mucha gente se ha visto interesada, pero cuando se da cuenta que hay una fase política en donde no solamente es la opinión o el voto del abogado que quiere mejorar las condiciones, sino que al final son los políticos los que tienen que elegir. Entonces, a muchas personas este tema como que les ha desmotivado, porque una, dos veces, entonces como que fuera una lotería. Si realmente no ha habido mucha representación de las mujeres, porque de 25 solamente somos 4 mujeres las que estamos en esta contienda. Y de por sí en temas, por ejemplo, para dar clases también son más hombres los que intervienen. Y eso precisamente yo me puedo atrever a decir que también es por el mismo rol de la mujer, que trabaja también en casa y trabaja fuera de casa. Entonces está más absorbida por el tema familiar. Esto lo digo con muchísimo respeto, pero es la verdad. Y por el otro lado también de alguna manera se vive la discriminación de que las mujeres no somos capaces. Entonces por eso yo le decía al principio, licenciado Sosa, que es un tema de valentía estar acá, pues, ¿verdad? Porque la mujer, ¿y quién es ella, verdad? ¿De dónde salió? Aunque uno ya tiene una trayectoria, ya tiene una experiencia, pero sí es un reto siendo mujeres. Es más difícil, pero no imposible. Cuando uno confía en Dios también es diferente el escenario. Maestra, ¿cuál es su agenda programática? ¿Cuál es su plataforma para la comunidad jurídica, para los abogados y abogadas que la observan en esta noche? Estamos prácticamente a un fin de semana del día D. ¿Podría usted de manera resumida exponer cuáles son esos ejes transversales de su propuesta para poder entusiasmar a esos indecisos que todavía no deciden si asistir a las urnas el 21 de febrero? Sí, bueno, la primera propuesta es insertarme ya como elegida como magistrada, insertarme en un grupo de 14 magistrados y magistradas. Esa incorporación que va a implicar tener la valentía y el poder de llegar a exponer mis buenos deseos y decirle, bueno, aquí traigo estas propuestas, queremos trabajar en equipo, yo quiero trabajar con ustedes, porque son personas muy capaces, talentosas y las respeto. Entonces esa sería mi primera propuesta, porque no es que uno tenga una varita mágica y entonces el candidato o la candidata que tenga mejores propuestas por esa persona yo voy a votar. No, es que el tema es por etapas, o sea, de llegar, sentarse, investigar y conversar con los compañeros y compañeras. Entonces ese sería el primer paso. Ahora, en cuanto a propuestas, hay que empezar por situaciones o necesidades. Yo que estuve en la Corte Suprema de Justicia, en las salas, conozco de las necesidades que todavía están vigentes, como por ejemplo hablar de un tema que usted me podría decir, pero eso no es importante. Para mí sí, por ejemplo, el tema del parqueo,
que llega un abogado, llega el notario, quiere dejar su libre protocolo y ¿a dónde parquea? Ese es un tema que tiene que ver con planificación y en la medida que uno sepa respetar y valorar al otro, pues yo creo que la gente se va a sentir más incentivada. Pero eso solamente se lo estoy poniendo como un ejemplo. Mi trabajo o mi propuesta versa en 3 ejes específicos y voy a tratar la manera de concretizarlo con base a los destinatarios. El primer eje es el talento humano. Hay que trabajar en lo que es la parte de los incentivos, en lo que es la capacitación del personal, porque si uno quiere dar un servicio de justicia de calidad, hay que ver lo que es la parte del recurso humano. Ahora, el segundo eje hay que ver la administración como un todo. ¿Qué está pasando con los mecanismos de acceso a la justicia? Si realmente le estamos brindando ese servicio de calidad a la ciudadanía, hay que ver también el punto de la tecnología y lo que es la parte de la ética judicial. Esto es bien importante por todos los temas que se comentan y que colegas me han dicho, mire, ¿usted qué va a hacer por la situación de corrupción en la Corte o en el órgano jurisdiccional? Entonces voy a tratar la manera de concretizar, como le dije, con base a los destinatarios. Voy a trabajar por los empleados judiciales y cuando hablo de empleados judiciales, toco el aspecto del escalafón judicial. El escalafón judicial en el sentido de que de repente alguien aparece con un mejor salario. Entonces hay que valorar a aquel empleado que se encuentra comprometido, que se queda después de las horas laborales y entonces todo ese tiempo dedicado a la Corte hay que reconocerlo. ¿Cómo se puede reconocer también la preparación del personal? Es decir, muchos quieren crecer, quieren aspirar, quieren subir, quieren ganar más salario, pero entonces hay que trabajar, por ejemplo, en incentivos, en bonos, por ejemplo, para el que tiene 10, 20 años. Hay que reconocerle ese tiempo, hay que agradecerle el tiempo que le ha dedicado a la institución. También en el tema de la preparación, un sistema de becas nacionales e internacionales. Mucha gente quiere seguir estudiando, pero no puede, no le alcanza el salario. Por otra parte, lo que es el aspecto ético también es bien importante y para ello yo propongo elaborar un manual de buenas prácticas judiciales en donde se potencian los valores éticos y que las evaluaciones establezcan también mecanismos en donde se pueda medir este aspecto, en la parte ética. Ahora, con los abogados en libre ejercicio, yo conozco casos, pero casos bien reales, de colegas que han estado allá en un proceso en la sección de investigación profesional, 8, 10 años demandados y con el agravante que no se pueden postular, se ven limitados de poder participar en este tipo de contiendas. Entonces hay que ir a investigar, o sea, hay que ver qué es lo que está pasando y cómo mejoramos ese tipo de procesos, que sean un poco más ágiles. En cuanto a los abogados en libre ejercicio, también incorporarlos a lo que es precisamente las capacitaciones. O sea, también eso es bien importante. Con los notarios, yo me he fijado, yo no hice el examen de notariado ya con esta nueva modalidad, yo lo hice cuando eran comisiones y cuando uno tenía la oportunidad de defenderse. Pero, por ejemplo, que una persona que está en la práctica notarial lo tenga que hacer 3 veces y no sepa realmente por qué falló, cuáles fueron los motivos, o sea, esto es indignante definitivamente. Entonces hay que revisar también qué es lo que está pasando con ese examen de notariado. O sea, yo sería la primera en pedirle a la Corte, por favor, explíquenme cuáles son las razones por las cuales yo dejé mi examen, si para mí yo he contestado todas las preguntas de una manera positiva. Con respecto también a los que están haciendo sus prácticas jurídicas, también incorporarlos en las capacitaciones, que desde ya ellos vayan teniendo una formación
Y con respecto a los jueces, hay que revisar también esos procesos incoados en contra de los jueces en investigación judicial, porque esa ley de la carrera judicial también merece una reforma y hay que ver los criterios que se tienen. Entonces hay que analizar toda la legislación y lo que es la parte, obviamente, de los temas que yo considero que son los más olvidados: el tema ambiental, el tema ético y lo que es el enfoque de género. Hay que potenciarlo en la Corte. Así que esa sería brevemente mi propuesta. Algunos hablan de que en la Constitución de la República, en la reforma de 1983, quedó la deuda del enfoque de género. Sí. Y importante que una mujer pueda liderar estos cambios importantes para poder tener las garantías del enfoque de género en una sociedad que necesita mucha transformación. Así es. Maestra, gracias por aceptar mi invitación, por dirigirse a la comunidad jurídica. La felicito por esta decisión valiente, gracias, por estar en beneficio de la justicia, y su despedida de la comunidad jurídica en el momento de solicitar el voto, indicándoles también la casilla que deben buscar el día 21 de febrero. Sí, bueno, estimados televidentes, muchísimas gracias por haber estado pendiente de este programa, pero quiero decirles que realmente quiero trabajar por ustedes, quiero aportar, quiero hacer cambios y mi compromiso es real. Lo he demostrado en todos los espacios en los que yo me he destacado, así que me comprometo siempre a actuar con honestidad, con transparencia principalmente, que eso también se necesita, con un real compromiso. Así que yo les pido de corazón que para el 21 de febrero puedan votar por Oneida Cáceres en la casilla número 4. Así que muchas gracias. Buenas noches. Así, la maestra Oneida Cáceres, quien busca ser electa por ustedes, comunidad jurídica, este próximo 21 de febrero, en las elecciones, en la fiesta del sector jurídico, de todo el gremialismo, que hay que decirlo, hay evidencia del abstencionismo en las últimas elecciones. La participación de los abogados y abogadas de la República oscila entre el 15 y el 21% del total del padrón en estas elecciones. Y el objetivo de Temas y Debates con Ricardo Sosa es animarle a usted a que asista con todas las medidas de bioseguridad, pero que no permita que pase una elección más sin que usted se manifieste y pueda votar, elegir aquellos candidatos y candidatas de su preferencia en base a las competencias, al talento y la capacidad técnico-jurídica para llegar tanto a la Corte Suprema de Justicia como al CNJ. Hacemos una pausa y al regresar presentamos al segundo invitado, candidato a la Corte Suprema de Justicia. Bendiciones y los esperamos después de este corte. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El tema de esta noche de viernes es las elecciones del gremio jurídico el próximo 21 de febrero para elegir a los candidatos a la Corte Suprema de Justicia. En este segmento contamos con la participación del maestro Martín Alexander Martínez Osorio, quien es candidato a la Corte Suprema de Justicia y a quien le damos la más cordial bienvenida. Maestro, gracias por aceptar mi invitación. Qué bueno contar nuevamente con usted en el set. ¿Qué tal, Ricardo? Para mí es un gusto y un privilegio siempre estar en tu programa. ¿Cómo se da esto? Realmente sorpresivo para muchos que le conocemos, para gran parte de la comunidad jurídica. Usted es un consultor nacional e internacional. Durante el año 2019-2020 ha estado impulsando una serie de consultorías a nivel de América Latina con organismos internacionales,
aportando en temas en los cuales le conocemos de su capacidad, de su talento, de experiencia y la gran sorpresa le vemos en la nómina de aspirantes a llegar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se da este proceso? Es algo interesante, Ricardo, y creo que contigo me puedo abrir, ser muy sincero. No estaba pensado que yo participara. Estamos trabajando con una consultoría con un organismo internacional de fortalecimiento y la investigación del delito en materia de lavado de activos, extinción de dominio, corrupción. Hay una preocupación en América Latina muy fuerte luego del COVID por tratar de buscar políticas penales y políticas administrativas de prevención a la corrupción. Y estábamos enfocados en eso, pero apareció la oportunidad con el Centro de Estudios Jurídicos y me dijeron, pues te vamos a respaldar, creemos en tus propuestas. Y como es una asociación que tiene mucho que ver con la calidad académica de sus candidatos, dije, pues bueno, vamos a meternos a participar en la contienda buscando mejorar la calidad del sistema de justicia. Más o menos la idea que se ha proyectado y que se ha ido perfilando dentro de mis propuestas es generar una calidad técnica de las decisiones judiciales, un fortalecimiento de la capacidad institucional de la Corte para resolver casos complejos y por otra parte una gran sensibilidad humana. Usted conoce muy bien que yo he trabajado mucho el ámbito de la victimología. Yo creo en una justicia con acceso a las víctimas. Para mí sí existe un derecho que una Corte Suprema debe garantizar a las víctimas del delito y a las poblaciones socialmente vulnerables, es que sean escuchadas ante un tribunal y que sean resueltas sus pretensiones. Entonces, cuando yo vi la necesidad de una justicia con una mayor calidad técnica, particularmente de las salas, mi objetivo básicamente va para la sala penal, es aumentar la calidad técnica de las casaciones, pero por otra parte también ir mejorando ciertos instrumentos normativos que requieren actualización y que a través de una coordinación de diversas instituciones podemos irlos mejorando. Pienso, por ejemplo, la ley contra el crimen organizado, la nueva ley de lavado de dinero que viene, hay ordenamientos como la ley antiterrorista, que va a requerir no solo un esfuerzo de una institución, sino de todo el sector justicia para lograr una mayor eficacia y una mayor actualización conforme los cánones de una justicia del siglo XXI. Maestro, para la comunidad jurídica, principalmente aquellos recién graduados que no conocen de su formación académica, ¿podría usted hacer un breve resumen de su extensa hoja de vida? Pues he sido colaborador judicial, vengo desde los juzgados de paz, he sido colaborador judicial de familia, he trabajado en Cámara de Menores, luego he trabajado en 2 salas de la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Contencioso Administrativo y también en la Sala Constitucional. Entonces soy alguien que viene desde muy abajo del órgano judicial y se ha ido ascendiendo conforme oportunidades de evaluación de mérito. Pero por otra parte no solo tengo esa dimensión profesional de la cual me siento orgulloso de ser parte del órgano judicial, sino que también tengo una formación académica y profesional. Tengo más de aproximadamente unos 15 años de ejercer la docencia, actualmente la ejerzo a niveles de maestría y también soy convocado regularmente por organismos internacionales para servir como consultor. He estado como consultor en el proyecto de ley de lavado de activos que ya está en manos de la Asamblea Legislativa. He trabajado también como asesor en una ley contra el tráfico ilegal de personas y he realizado junto a eso otro tipo de proyecciones internacionales. Tengo algunas conferencias que he dado en Colombia, Argentina, en México. Tengo ahora las publicaciones mías ya no están en El Salvador, casi tengo 3 publicaciones ya en México, una en Argentina, una en Venezuela y una en Colombia. Y he tenido la sorpresa de que un artículo mío ya ha sido promovido por la Universidad de Freiburg en Suiza sobre la extinción de dominio. Entonces estamos enmarcados en una proyección más internacional y que creo que pues, los jóvenes abogados deben de servirles estos como algo a lo que pueden llegar si se disciplinan bajo el estudio, si se disciplinan bajo la idea de una superación constante. Yo creo mucho que los abogados jóvenes deben de estudiar, deben de ser muy disciplinados,
para que puedan tener una formación académica que les permita ser buenos abogados. En cuanto a su formación de posgrado y maestría, ¿cuáles son las principales competencias que ha generado ya después de su investidura como abogado de la República? Bueno, he tenido oportunidad de tener estudios en España sobre teoría jurídica del delito, pero quizás en España el curso que más me gustó fue el de victimología. Yo he tenido una especial énfasis en mis estudios, tanto en el ámbito de la criminología como en la victimología. Y me ha gustado mucho de los estudios que he realizado, es de que hay países que nos llevan mucha ventaja en cuanto a instituciones jurídicas. Por ejemplo, Argentina, México y España ya tienen, por ejemplo, leyes de protección y asistencia de testigos. Una de mis propuestas particulares si llego en estos 9 años a ser magistrado es coordinar con otras instituciones la posibilidad de que podamos tomar esos modelos que se han dado en otros países y hacer una ley conforme a la realidad salvadoreña sobre ley de protección y asistencia a víctimas y testigos. Por otra parte, también he tenido el privilegio de ser becado para recibir estudios de extinción de dominio en Puerto Rico. Así que de alguna manera hemos tenido ciertos roces internacionales, pero de los que quizás más rescato son aquellas especializaciones en materia de criminología y de victimología, que son como mis áreas fuertes. Revisando su multiplataforma de redes sociales, propuestas muy concretas, categóricas, contundentes, bien articuladas. Para la comunidad jurídica, ¿cómo resume usted estas principales propuestas, los ejes transversales de la misma, para que pueda la comunidad jurídica conocer cuál es la propuesta de Martín Alexander Martínez Osorio? Bueno, son 4 propuestas, son 4 ejes. Primer eje tiene que ver con el órgano judicial. Mejorar un entorno organizacional saludable conforme las nuevas técnicas de gestión para una eficacia en el servicio. Una segunda proyección que va dirigida a la comunidad jurídica y que se relaciona con las posibilidades de formación y capacitación de abogados litigantes y una conexión con las universidades. El órgano judicial tiene que ver cómo va cualificando, va aportando mayor valor agregado a las universidades en la formación de abogados. El tercer eje tiene que ver con reformas, modificaciones de leyes que estamos viendo que tenemos problemas en su aplicación. Ley de crimen organizado ya merece de alguna manera que empecemos a reflexionar su reforma. La ley especial contra actos de terrorismo, hay sentencias de la Sala Constitucional que establecen ciertas cuestiones que no han sido sometidas a la ley y pues tiene que haber un proceso de modificación y también de divulgación a la comunidad jurídica. Y la cuarta, que tiene que ver con una justicia adecuada para la protección y acceso a la justicia a grupos socialmente vulnerables y a víctimas del delito. Creo que un sistema de justicia tiene que ser sensible a las necesidades de las víctimas. Y todas estas propuestas, Ricardo, las hago porque las he conversado con una variedad de abogados y ellos me han contado casos particulares. Y yo cuando veo, no, esto tenemos que ver de qué manera lo hacemos. El caso de las víctimas es el más complicado. Hay víctimas que sus seres queridos han desaparecido, no tienen noticias, no saben a quién pueden recurrir. Creo que al menos el sistema de justicia debe buscar una ayuda para ellos, al menos qué procedimientos deben de seguir con relación al sistema de justicia. No tenemos con relación a las víctimas acompañamiento, las víctimas están yendo solas a las audiencias. Y dentro del derecho comparado, uno de los ejes fundamentales que estoy viendo en otros países es que las víctimas vayan acompañados, o por letrados, o por abogados, o por agentes especializados. Entonces, esas son las 4 propuestas enfocadas en 2. Mejorar la calidad técnica del sistema de administración de justicia y una justicia más sensible a las necesidades de los más vulnerables. Maestro, usted ha trabajado en 2 salas. Conoce la cantidad de casos que se encuentran acumulados, la carga laboral, tanto para los señores y señoras magistradas es alta, pero también para el personal técnico especializado. Una de las demandas de la sociedad, de las víctimas, es una pronta y cumplida justicia. Usted que está ahí, que conoce la realidad, ¿cuál sería una propuesta para poder hacer que todos estos casos que generan una mora judicial
puedan avanzar en una próxima magistratura de ser favorecido con el voto en las próximas elecciones? Hay que ver, con relación a los retardos en la sustanciación del proceso, hay que ver situaciones, por ejemplo, de los juzgados, que hay unos que tienen mayor sobrecarga laboral que otros. Entonces, había una propuesta muy importante que había, de alguna manera, promovido en su momento el doctor Florentín Meléndez del mapeo judicial, que supone una distribución de competencias. Entonces, puede darse, seguir y continuar ese proceso de mapeo judicial para ir distribuyendo a nivel nacional las cargas o los ámbitos de territorialidad y de competencia por razón de la materia a los tribunales. Con relaciones a las salas, puede que quepa la posibilidad de contratación de mayor personal a través de mérito y capacidad, y por otra parte ver sistemas de gestión administrativa, sistemas de gestión tecnológica. Tenemos que adecuar la justicia a la tecnología y eso puede reportar avances. Un elemento también importante que por qué los procesos se atrasan es a veces porque son procesos complejos. A nivel de sala constitucional, a nivel de sala penal, sala civil, hay procesos que verdaderamente son muy complicados y en esos casos, para ir mejorando la sustanciación, hay que fortalecer la capacitación al personal. Un personal más capacitado permitiría también una diligenciación más pronta. Y ahí es donde nosotros como órgano judicial debemos invertir en nuestros jóvenes profesionales para que ellos, a medida que se preparen, pues también haya una calidad de la justicia y una pronta justicia. Hay momentos que como población nos damos cuenta que la Corte Plena se reúne habitualmente una vez por semana. ¿Esto podría de alguna manera tenerse más reuniones para poder lograr acuerdos en beneficio de las sentencias? Sí, yo creo que cabe la posibilidad de crear mecanismos de gestión administrativa eficaz. Claro, pero eso no lo hace un solo magistrado. Un magistrado podría proponerlo, pero va a quedar el consenso de la mayoría de hacerlo. Yo creo que todos los magistrados, y particularmente aquellos que aspiramos a entrar en este año, buscamos la manera de garantizar y darle más eficacia a la justicia, y podría llegarse a un acuerdo de Corte Plena de criterios de sustanciación de procesos. ¿Okay? Entonces, sí es posible. Ahora, el problema de la justicia o del retardo de justicia también supone pensar otros tipos de justicia más expedita, y estoy hablando, por ejemplo, de ámbitos de justicia restaurativa. El caso, por ejemplo, te lo hablo desde mi habla de especialidad, que es el proceso penal, que está en los tribunales totalmente atiborrados de casos penales. Yo creo que aun y cuando tengamos algunas salidas alternas que suponen utilización de mecanismos de conciliación o mediación, yo creo que podemos ir fortaleciendo sistemas de justicia restaurativa para que estos casos no vayan a sede penal, sino que se queden en el compromiso de las partes. Yo soy muy devoto del ámbito de la justicia restaurativa, creo en la justicia con participación comunitaria, y que esa justicia, al tener esos ámbitos de acuerdos entre comunidad, ya no lleguen al ámbito judicial. Y yo creo que podríamos apostarle. La sociedad salvadoreña es una sociedad muy punitivista, solo va buscando cárcel. Tenemos que ir cambiando un poco la concepción a justicia, donde las partes puedan confrontarse, llegar a arreglos y que únicamente veamos los cumplimientos de esos acuerdos con la participación de la comunidad. Entonces, creo que podría ir disminuyendo el número de casos que conoce la justicia tradicional penal a través de incorporando justicia restaurativa, reparación, mediación, y que sería una apuesta muy interesante. ¿Cuál sería su propuesta? Actualmente 36.804 privados de la libertad en los diferentes centros penitenciarios en el país, de los cuales el 23% están en fase de instrucción, de detención provisional. Más de 6.000 en los próximos 3 meses cumplirán el plazo de la detención provisional. ¿Cómo trabajar esto a nivel del sistema de justicia en los diferentes tribunales para que la medida de detención provisional no sea la regla? Pues no hay mucho que hacer. Ya la Sala Constitucional anterior dictó un habeas corpus muy importante con relación a los privados de libertad y particularmente sobre el derecho a la humanidad en el cumplimiento de las penas y de la detención provisional. Y me recuerdo que en ese fallo la Sala Constitucional fue bien clara en decirle a los jueces
que en lo posible deben de buscar medidas alternas a la prisión preventiva. Por otra parte, se dice muy claramente en esa decisión de la Sala Constitucional, se me ha ido ahorita el número de ese habeas corpus, que también los fiscales deben procurar en lo posible no utilizando la detención administrativa de una forma excesiva. Si nos atenemos a ese texto, lo que tenemos que buscar a través de la colaboración institucional con la Asamblea Legislativa es crearle alguna propuesta a leyes que permitan de alguna manera favorecer la sujeción al proceso de estos bajo otras condiciones. Ahora se está haciendo con la ley de brazaletes electrónicos, la ley de monitoreo electrónico. Podría ser una buena medida para la sustitución de la prisión preventiva. Pero creo que el problema es más de fondo. El problema es una cultura sumamente punitivista donde la prisión es la regla y la libertad es la excepción. Donde el éxito se fundamenta en la captura. Correcto, obviamente. Y ves tus índices de éxito como institución a partir de cuántas capturas has hecho, cuántas órdenes de detención administrativa has hecho. No, tendríamos que cambiar totalmente la cultura. Tenemos que ser claros que tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y más la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ha dicho que la prisión preventiva es la excepción y no la regla. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cumplir las decisiones de los fallos constitucionales que ha brindado la anterior conformación de la Corte, como la actual, que se está haciendo en habeas corpus, para ir disminuyendo ese número. Maestro, usted tiene una preferencia por todo lo penal, es el ámbito penal. Y dentro del ámbito penal se ha recibido mucha crítica a la Corte Plena por el tema del Instituto de Medicina Legal. El exdirector Fortín Magaña estuvo 9 años nombrado como director interino. Se va él, termina su periodo y el actual director es director interino. Tenemos un Instituto de Medicina Legal que trabaja sobre una bóveda. No tiene instalaciones dignas como ese personal técnico médico especializado de altísima calidad, reconocido, entre otros por el equipo antropológico de Argentina y otras escuelas antropológicas a nivel del mundo. ¿Cómo podemos mejorar el ámbito del Instituto de Medicina Legal en favor de las víctimas? Bueno, y no solo en favor de las víctimas, sino de la investigación del delito. Tenemos un personal muy cualificado, entonces lo que debemos de hacer es apoyarlo, motivarlo a que se prepare más y que brinde lo mejor de su función a la hora de la investigación del delito y asistencia a víctimas. Pues lo primero que habría que llegar es nombrar un director, ver méritos, ver capacidades, ver idoneidad técnica para que quien sea nombrado sea el mejor. Y por otra parte, ver de qué manera potenciamos los ámbitos de competencia funcional que tiene el instituto para una mejor investigación del delito. Generalmente dentro del ámbito del proceso penal, la investigación del delito y su fortalecimiento es clave. Entonces, medicina legal puede aportar mucho más de lo que ha hecho. La victimología es uno de los pilares fundamentales de su propuesta. De hecho, es el único candidato y candidata que ha establecido un eje fundamental en la victimología. ¿Cuál es la importancia para el sistema y el sector justicia en El Salvador? Es interesante, Ricardo, y vas a disculpar que ejerza una sonrisa porque te voy a contar una anécdota. Platicaba con alguien sobre mis propuestas que no es abogado y me decía, ¿y por qué pones a las víctimas en tu plan si las víctimas no van a votar? Los que van a votar son los abogados. Yo le digo, es que tú no entiendes mi sensibilidad por las víctimas. Tú no entiendes que parte de mi formación académica tiene que ver con el respeto de las víctimas, con el estudio de las víctimas y de qué manera podemos eliminar ese círculo de trauma, ese cierre que dice la psicología gestal con relación al hecho delictivo y que las víctimas tienen una dignidad que debe ser reconocida por el órgano judicial. Entonces, parte de mis propuestas tienen que ver con convivencias desde una víctima que no la dejan entrar a una audiencia porque porque llegó tarde 15 minutos, o de la víctima que no la dejan entrar al centro judicial por la manera en que anda vestida, o casos más dolorosos como las desapariciones, donde ves una madre que va a 2, 3 de la mañana queriendo salir de su casa para encontrar a su hijo.
Entonces, no puedo creer que el sistema judicial sea inerte a esas situaciones y no le aporte siquiera información a esa víctima, siquiera mecanismos para que ella pueda superar o al menos sobrellevar ese dolor. No puedo creer que pueda existir un sistema de justicia sin sensibilidad a sus propias víctimas. Por eso es mi propuesta y espero que de alguna manera otros candidatos puedan tener una propuesta muy similar para humanizar el sistema de justicia. En relación siempre a las víctimas, maestro, al Estado salvadoreño tradicionalmente le ha importado solo la víctima testigo. Y cuando le absorbe toda la información que puede servir para condenar al procesado, la desecha. No le brinda la asistencia, el tratamiento integral, la protección. Y hemos tenido muchas víctimas en procesos que han sido asesinadas. ¿Qué podemos hacer para renunciar a que el Estado solo busque a la víctima como una persona que le brinde información y que aporte nada más prueba? El artículo 1 de la Constitución salvadoreña establece claramente que la función del Estado es asegurar la persona humana. Y la víctima testigo es una persona humana, un ciudadano que merece protección. Por tanto, si tienes un valor constitucional como es la persona, como es el ciudadano, tú no lo puedes funcionalizar a un interés de lograr una condena. ¿Me entiendes? O sea, tú debes de darle protección independientemente te colabore o no. Porque lo que importa es la víctima como persona. Dentro de mis propuestas se encuentra actualizar y modernizar esa ley de protección de víctimas y testigos que tenemos para evitar esos problemas de funcionabilidad de la víctima a favor del proceso penal. La protección a la víctima se debe dar independientemente colabore o no colabore. La única forma que tú no le des protección o información a una víctima es que ella no lo quiera. Pero el Estado debe presentarle una gama de propuestas para decirle tú como ciudadano me importas y voy a protegerte y voy a lograr en lo posible que conozcas los hechos, que participes en el proceso y posiblemente también obtener una reparación integral por parte de quien te cometió el delito, por parte del perpetrador. Hablando de eso, maestro, tenemos una ley de protección a víctimas y testigos, pero que está claramente identificada cuáles son sus competencias y muchas falencias. A lo largo de estos programas ha quedado claro que la Corte Suprema de Justicia tiene iniciativa de ley. ¿Por qué no vemos que la Corte Suprema genere iniciativas para reformas, para nuevas leyes? Es que esta función, esta competencia la han dejado de lado más para que la Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo, desarrollen las iniciativas. Sí, el órgano judicial tiene iniciativa en aquellos ámbitos que son de su competencia. Cuestiones de asistencia y protección a la víctima, si bien puede tener una voz promotora la Corte Suprema de Justicia, un rol protagónico, no puede dejar de lado a la Fiscalía y a la Policía. Quien tiene el primer contacto con la víctima son los policías. Entonces, luego aparece la idea de la Dirección Funcional de la Fiscalía, los fiscales también tienen contacto con la víctima y luego el órgano judicial. Lo que se debe buscar es una interrelación entre todos estos entes para lograr una mayor eficacia. Y esto llevaría también a que existan diversas competencias y funciones en cada rol dentro de las agencias del sistema penal. Creo que el órgano judicial puede hacer mucho, pero podemos hacer mucho más si incorporamos fiscalía, policía y de alguna manera otros entes que pueden servirlo. Vaya, en el caso de las víctimas y de mi propuesta, otra objeción que me han hecho es, bueno, ¿y quién va a acompañar a las víctimas a las audiencias o a las pericias? Yo les digo, ¿no han pensado ustedes en las universidades, por ejemplo, y que el servicio social sea que estos alumnos puedan ayudar a las víctimas, acompañarlas a estas diligencias? Y me dicen, tienes razón. Y es que en efecto, en muchos casos el servicio social de las universidades tiene que ir a ver para que estén ordenando expedientes o para que estén archivando expedientes. ¿Por qué no los ocupamos en algo que puede ser funcional? Imagínate casos que yo he visto
en la realidad. Por ejemplo, un abogado, un imputado que llega con 2 abogados y la víctima llega sola a declarar. ¿No? ¿Cómo puede ser eso, obviamente? Entonces tenemos que ir viendo de qué manera equilibramos dentro de la justicia penal esos derechos tanto del imputado como de la víctima, sin que tenga que entenderse que la preponderancia de unos en cuanto a derechos sea una disminución de los derechos de otros. ¿Cómo modificar también en el imaginario colectivo? Usted ejerce la docencia por más de 15 años, ha formado cientos de generaciones en las diferentes universidades, pero da la impresión que cuando llegan a la Corte Suprema de Justicia hay un aislamiento, ese hombre, esa mujer ya no se percibe de carne y hueso, algunos los tildan como semidioses, se le dan calificativos como del Olimpo a la sala donde se reúne la Corte Plena. ¿Cómo tratará usted como Martín Alexander Martínez Osorio de mantenerse como lo ha sido hasta ahora, abierto, transparente, cercano a sus estudiantes y generando la pasión por el conocimiento? Sí, no puedo hablar por mis colegas, candidatos, ni por los actuales magistrados, pero yo creo que no podemos perder de alguna manera nuestro contacto con la realidad, independientemente de que seamos magistrados. O sea, ser magistrado significa servir, o sea, servir a la justicia, dar resoluciones de calidad, ayudar para una justicia mejor. Yo así lo veo como servicio. Claro, hay gente que dice, bueno, vas a estar 9 años bien, pero claro, pero a estas alturas de la vida, Ricardo, uno piensa en el legado. ¿Y qué mejor legado le puedes dejar a tu país que buenas leyes o un sistema de justicia mejor que el que encontraste cuando entraste a la Corte? Yo creo que en muchos casos lo que debes de fijarte, y hoy que también veo que en las elecciones para magistrados van a reelegirse magistrados, ¿cuál es el legado? Pregúntate cuál es el legado. Por otra parte. De igual manera, a lo largo de todos estos programas, el gran enigma ha sido cuántos abogados y abogadas están ejerciendo la profesión en El Salvador. Y hemos tenido desde 30, 32, 34, 35, 36, 38, hasta 40,000 abogados. Pero de esto a mí me inquieta mucho el hecho de que profesionales del derecho que están en los tribunales aplazan 2 hasta 3 ocasiones el examen para el notariado. ¿Qué se puede hacer acá? ¿Es que el examen es casi imposible de pasar, o es que los profesionales no han generado las suficientes competencias teórico-prácticas para aprobar un examen que en teoría aborda lo relativo a su carrera? Sí, la problemática del notariado tiene que ser analizada a profundidad, ver la viabilidad, pero que tiene que haber un filtro para medir la calidad del servicio que realiza un abogado o un notario, la tiene que haber. Lo que puede coordinarse de alguna manera que a través de las universidades puedan generarse cursos de especialización para el examen. Lo importante es mejorar la calidad técnica, pero también no puedes decir no hacer filtros de exámenes para notariado. La notariado es una función muy delicada, ¿verdad? Puede prestarse a muchas actividades delictivas, algunas falsedades documentales. Entonces tenemos que verificar que las personas ejerzan eso no solo con idoneidad, sino que también con honradez. Pero no es un colador para evitar que sigan teniendo acceso al notariado más personas. A eso me refiero, ¿qué tipo de filtro de calidad para evitar que sea un examen que solo vaya a reprobar a las personas? Sí, lo que hay que ver son los estándares que se miden a través del notariado. ¿Qué es lo que debe de medir un examen de notariado? Si esta persona es idónea para manejar un protocolo, para ejercer la función pública de notariado, y efectivamente tiene que haber ese filtro. Podemos analizar, podemos revisar si efectivamente el examen cumple actualmente esas funciones, o si no, adecuarlo a las verdaderas funciones. Yo me muestro muy positivo a ver de qué manera el examen notariado puede ser verdaderamente un mecanismo, cierta idoneidad técnica que debe tener una función pública tan delicada como es el notariado. Maestro, la cámara es suya para que usted dirija su expresión y solicite el voto a la comunidad jurídica que le ve esta noche a través
de la señal nacional de Canal 67, cables y nuestras multiplataformas. Lo que les digo a mis colegas, abogados y abogadas, es que no dejemos de asistir el domingo 21 de febrero a las elecciones de FEDAES. Somos el gremio que tenemos la opción de elegir democráticamente a las personas que pueden ser postuladas como candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en el caso mío, voten por la casilla número 20 y pues tratemos de asistir. Es parte de nuestro deber como ciudadanos y como abogados de defender la legalidad y la constitucionalidad en nuestro país. Así las declaraciones del maestro Martín Alexander Martínez Osorio, candidato a la Corte Suprema de Justicia en las próximas elecciones del 21 de febrero del 2020. ¿Sabía usted que en El Salvador la mayoría de suicidios en los últimos 12 años han sido hombres? Es un fenómeno que está afectando grandemente a nuestra población masculina. Nosotros los hombres hemos cultivado y fomentado la cultura machista patriarcal. Los hombres asesinamos a otros hombres, asesinamos mujeres y nos asesinamos a nosotros mismos. Busquemos ayuda, busquemos el apoyo de un adulto significativo para la prevención del suicidio en El Salvador. Abrace la vida, que Dios le bendiga.